el manejo prudente de la doctrina del decreto, el manejo prudente. Y allí en su confesión de fe, que espero la traiga, en el capítulo 3, que es el capítulo donde estudiamos el decreto de Dios, el último párrafo, el 7, va a tener entonces el siguiente comentario. Dice: la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Y con este párrafo, la confesión de fe quiere enseñarnos, quiere ayudarnos a recordar qué utilidad, por así decirlo, puede tener esto para nosotros en muchos sentidos. ¿Qué aplicación podemos sacar? Bueno, tendríamos que sacar muchas aplicaciones, pero al menos nos vamos a atener a las que la confesión de fe nos muestra. Por supuesto que al abordar el tema de la predestinación para vida, ha faltado, hermanos, mucha sabiduría, misericordia, prudencia y otras cuantas virtudes más de quienes, por la gracia del Señor, las hemos conocido. ¿Para qué se nos da la enseñanza de la predestinación en la Biblia? ¿Para ganar debates? ¿Para burlarnos ahora de los que creen lo que nosotros creíamos antes? ¿Para darnos un aire de superioridad con aquellos que les cuesta entender o aceptar estas doctrinas? Para algunos quizás estas cosas solo corresponden al área especulativa del cristianismo, pero no sirven para casi nada en verdad. Y es bueno, hermanos, que nosotros las doctrinas bíblicas nos acerquemos a ellas, y entre más profundas sean estas, nosotros debemos saber que debemos usar más reverencia. Yo lamento, hermanos, que a veces la ignorancia es usada como un arma, pero en nuestro caso a veces es el conocimiento el que usamos como un arma, no para edificar, sino para destruir a otros. He visto, no solo he visto, sino que lo voy a denunciar públicamente aquí, lo que considero una de las peores maneras de comunicar verdades, de hacer apologética o defensa de la fe, o de honrar al Señor, que son los famosos memes cristianos, con los que una andanada de reformados intelectuales se burla de los arminianos, se burla de lo que ellos creían antes, y que si son consecuentes, ellos lo aprendieron por gracia. Una cantidad de muchachos indoctos, ignorantes, que piensan que la mejor manera de resaltar una verdad es haciendo un dibujo y burlándose del que no ha tenido la gracia de Dios de acercarse a esta verdad. Debates que los haya. La iglesia ha sabido hacer debates cristianos con altura, con argumento.
Pero una metodología tan baja, tan vil, no glorifica a Dios, no aporta. No creo que el mensaje que reciba una persona ignorante de estas doctrinas sea el que quiere dar. No sé que alguien que vea un meme y diga, no, estoy en convicción espiritual por esto, que dije, entonces voy a cambiar mi doctrina por lo que este meme me comunica, por lo que este Calvino con gafas negras me comunica. ¿Sí ha visto, no? Ven a Calvino o John Owen con gafas y... ¿Alguien? Ay. En respuesta a un artículo que yo hice acerca de los memes cristianos, me hicieron un meme. Así está la altura hoy del argumento. Hermanos, todos nacimos arminianos, porque todos nacimos pensando por fuera de lo que dice la Escritura. Todos nacimos creyendo que teníamos el control de nuestra vida. Todos nacimos creyendo en un Dios que no es soberano. Todos nosotros, aun el que hoy se burla del que cree eso. Pero por la misericordia del Señor nos ha traído a luz. Pero esta luz, hermanos, no es para quemar, es para alumbrar, para alumbrar. Ha faltado, yo no estoy diciendo que debamos ocultar esto, o que el sano debate no tenga pertinencia, lo tiene. Es más, en la iglesia es necesario esto. Muchas de nuestras doctrinas se dieron a favor de debates profundos. Cuando usted estudia los credos y los primeros concilios, esto no fue, hermano, que se sentaron gente que pensaba igual a escribir todo lo que estaban de acuerdo. Eran años en que discutían, pero con argumentos, hermano, no con dibujitos. Y de eso la iglesia aprendió. Así que el debate bienvenido, el debate respetuoso, bienvenido. Pero también he visto algo, hermanos, que al menos en nuestro país hacemos gala de que aquí hay una reforma. Esos zapatos todavía nos quedan grandes, hermanos. Es como Benjamín poniéndose los zapatos de un payaso. Además de que ya son grandes para un adulto, imagínese para un niño, quedaría inmenso. Y se lo digo con respeto, ¿en qué sentido, hermanos? Que aquí pensamos que ser reformado es solo creer en la predestinación. Y voy a tomar eso como punto de partida. Vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que sostener la predestinación lo hace usted reformado. Usted habrá de aterrarse cuántos reformados ni siquiera conocen bien la predestinación. Hoy se predica es un hipercalvinismo, cuando en un arminianismo mejorado. Y eso que nos damos gala de que no, las 5 solas, ni siquiera sabemos qué son las 5 solas de verdad. Solo porque las repetimos ahí, sola gracia, sola fe, y reforma. Yo he visto poco realmente de esto, hermanos. Y es porque, hermanos, porque nos hemos acercado muchas veces con los presupuestos inadecuados. Esto no es una materia, hermanos, de seminario. Por eso a veces la doctrina de la predestinación, tras de que combate nuestra carne, al comienzo, los reformados le hemos puesto más espinas de lo que tiene. Así que si hoy gente todavía sigue entendiendo las doctrinas de la gracia y aceptándolas, es a pesar de lo que los reformados hemos hecho, al menos en nuestro país. ¿Ya? No hablo de todos, hermano. Conozco hombres pacientes, amorosos, eruditos, que han traído reforma a sus iglesias. Gloria a Dios por ello. Porque no todo obviamente es así, pero hablo de lo que es general hoy día. ¿Qué podemos entonces concluir de esta doctrina? Lo primero que debemos concluir, hermanos, es que la doctrina de la predestinación es un misterio. La doctrina de la predestinación es un misterio. Cuando hablamos de la doctrina de la predestinación, de la elección para vida, es más, del cuadro más grande,
que es la preordenación de todas las cosas, el decreto de Dios sobre todo lo creado. Pero cuando hablamos del tema más fuerte, que es el decreto de Dios para vida, la reprobación, debemos cuidar nuestro corazón de pensar que podemos llegar alguna vez a conocer las profundidades. Nosotros podemos conocer lo que está revelado y en eso se nos va a ir la vida yendo más profundamente hacia lo que es revelado. Pero hermanos, no podemos creer que vamos a agotar todo tipo de respuestas y explicaciones como si nosotros conociéramos la mente de Dios. Por allá en última instancia todavía queda un misterio de cosas que no sabemos dar una explicación satisfactoria. Podemos decir, Dios, por ejemplo, Dios decretó el pecado, pero Él no es su autor. Y aunque podemos dar cierta explicación, al final, ¿cómo reconciliar estas cosas? ¿Cómo Dios levanta un hombre como Judas y después lo castiga por lo que hace Judas? Porque también hay varias cosas como la completa soberanía de Dios y la completa libertad y responsabilidad del hombre. Cuando en nuestra mente ambas cosas se excluyen. Pero en la mente de Dios esto está en pie. Así que nosotros podemos dar razón hasta donde nos es posible y en algunos términos, pero pretender, hermanos, que esto sea ya completamente obvio, como si yo les describiera algo conocido, eso es irreal. Nuestra confesión de fe dice la doctrina del profundo misterio de la predestinación, del profundo misterio de la predestinación, y eso debe cargar nuestro corazón. La Biblia nos señala esta doctrina hasta donde es provechoso para nuestra fe y vida, pero no agota el tema para satisfacer cada asunto que se pudiera presentar o cada duda que tengamos. Nos lo enseña hasta donde va a ser provechoso para nuestras almas aquí y ahora. Pero no va a agotar cada una de las preguntas que se nos pudieran ocurrir aquí en adelante. ¿Y qué pasa si? Y hermanos, la Biblia no es un oráculo de ese talante. Usted ponga cualquier pregunta ahí. Hermanos, la Biblia tiene esta característica de ser para nuestro provecho y hasta donde Dios quiso que fuera nuestro provecho. Siempre debemos guardar prudencia para hablar hasta donde nos sea permitido, no sea que empecemos a andar en los caminos especulativos, especulando de la mente de Dios, de las cosas, más filosófica que bíblicamente. Recordemos que hay un texto, Deuteronomio 29:29, que no es que usemos cuando no sepamos qué decir, ¿verdad? No hemos estudiado lo suficiente, no sabemos cómo salirnos de este tema, Deuteronomio 29:29, ¿no? Pero este texto sí nos pone los pies sobre la tierra. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, lo que nos quiere decir que hay muchas cosas que permanecen hoy y permanecerán como una categoría de lo secreto en Dios, de lo secreto en Dios. Bueno, también dice, pero las reveladas son para nosotros. Para Dios lo secreto, para nosotros lo revelado. Pero el punto es, hermanos, la doctrina de la predestinación pertenece entre las cosas secretas de Dios porque estamos hablando de un decreto que Él no ha revelado. Él no ha revelado quién es o no salvo personalmente. Así que es un misterio. También recordemos cómo el apóstol Pablo, leímos públicamente, cuando está hablando de la salvación de Israel, de los gentiles, cómo Dios tiene un olivo, pero algunas ramas por su incredulidad fueron arrancadas y contra naturaleza otras fueron injertadas. Pero entonces dice que ni estos deben enorgullecerse de aquellas, ni estas del olivo. Y hay un texto antes de esto, dice, Dios lo encerró todo bajo pecado para tener misericordia de todos. Misterio, hermanos. Dios encerrando a todo bajo pecado.
o si no, cómo hubiera mostrado su misericordia si no hubiera pecado. Cosas muy profundas pasan allá. Pero luego que el apóstol está escribiendo todas estas cosas, hermano, yo creo que él mismo para su pluma por un momento y voltea al cielo y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El mismo apóstol que recibía esta revelación tuvo que detenerse a admirar y a caer de rodillas ante el Señor, diciendo: yo mando la sonda de mi conocimiento, pero sus caminos son insondables. Mi sonda es muy pequeña para ir allá donde está la mente de Dios, decretando todas estas cosas. Algunas personas pueden empezar una tarea curiosa en la medida que deseamos explicar y suponer la mente de Dios. Otros no aceptan con facilidad la mente de Dios, pero le responderíamos lo que el apóstol respondió: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Hermanos, para comprender esto tendremos que tener la mente de Dios. Es decir, si un científico se pone a hablar con un niño de 5 años de no sé qué cosas elevadas, pues el niño puede darse la impresión de que este hombre es un loco. No es un loco. Lo que pasa es que le está hablando a un nivel que solo si usted está a ese nivel le puede entender. A veces por curiosidad me gusta ver algunas entrevistas donde de economía y cosas así empiezan a hablar unos términos que yo digo: no quiero entender, no puedo entender. Tienen su propio lenguaje, sus propias cosas, y yo trato de participar, no puedo. Yo puedo decir: esa gente es loca. No, lo que pasa es que toca estar a su altura de conocimiento para entender. Hermano, ¿quiere entender completamente la doctrina de la predestinación? Tiene que estar a la altura de la mente de Dios. Y dice la palabra: ¿quién conoce la mente de Dios? Solo el Espíritu de Dios. Punto. Así que, hermanos, recordemos primero que esto es un gran misterio, un profundo misterio. Eso le hace bien a nuestra alma. Segundo, aprendemos que la doctrina de la predestinación debe tratarse con suma prudencia y especial cuidado. Con suma prudencia y especial cuidado. Hay un gran peligro, este peligro lo hemos cometido todos, este mal lo hemos cometido todos, y es enseñar, a veces hemos enseñado doctrinas falsas apoyados en la Biblia. Cosas que la Biblia no dice, pero las usamos, usando la Biblia. Eso es un peligro. Pero no es menos peligro lo siguiente: tomar una verdad de la Biblia y explicarla de tal forma que menospreciemos otras alrededor, como si solo esta verdad fuera verdad y lo que dice la Biblia en otro lado no lo fuera. Podemos llegar a desfigurar parcialmente la palabra de Dios. A veces entonces, hermanos, no trazamos bien la palabra de verdad. A veces, por ejemplo, defender la soberanía de Dios nos parece que le dejamos sin libertad al hombre, ¿verdad? Tanto enfatizamos una verdad, que es verdad, la soberanía de Dios, que como que le restamos la libertad, casi que se nos podría acusar de, eso se llama hipercalvinismo. ¿Qué hace el arminiano? Pues lo contrario, por querer defender la libertad del hombre, llega hasta interpretar que Dios al final y al cabo hace la voluntad de uno, o que uno completa la voluntad de Dios, cosas así. Hermanos, esta doctrina debe tratarse con prudencia y especial cuidado, suma prudencia y especial cuidado. Nosotros no estamos aquí para ganar pleitos.
sino para entender más la palabra de Dios, su voluntad. Debemos ser equilibrados, pero no nuestro equilibrio, sino en el equilibrio que la palabra de Dios presenta todas las cosas. Podemos a veces enfatizar en la soberanía de Dios, que Él sabe todo, aun cuando nosotros no se lo pidamos, dice la Biblia. Tanto que ya no enfatizamos nuestro deber de orar. Pero podemos, por ejemplo, enfatizar tanto en nuestra vida de oración que comunicamos como que todo es porque nosotros le hemos doblado la mano a Dios y le quitamos así, le despojamos de su soberanía y su decreto. Como le digo, hermanos, es muy fácil caer a un lado o al otro en muchas cosas cuando usted habla de la soberanía de Dios y de su decreto. Además, es necesario que miramos los contextos donde esta doctrina puede ser hablada y donde solo debemos dar los principios más generales. Usted debe ser sensato, consciente de que si bien la palabra de Dios es medicina, a veces poca medicina no cura y mucha intoxica. Así que hay que dar una medida exacta de acuerdo al contexto. Los predicadores que nos llevan a iglesias donde queremos que nos predique por favor del decreto, bueno, pues vamos, aún así, miramos, hermanos, y no porque tengamos esta interpretación bíblica, tenemos derecho a ser imprudentes, ¿verdad? Así que siempre hay una manera, un contexto adecuado, cómo hablar estas doctrinas. Por ejemplo, hermanos, yo sugeriría que antes que se aborden estos temas, se debería abordar un tema anterior, que se llama las perfecciones divinas. Porque usted empieza por allá con la raíz cuadrada, ¿verdad? Pero si no sabe sumar o multiplicar, ¿verdad? Entonces esto no le va a dar ningún sentido. La gente entonces quiere sí la predestinación, la elección, cosas así, pero estamos todavía tropezando en asuntos de la santidad de Dios, su soberanía, su ira, su gracia. ¿Qué es eso primero? ¿Qué es eso primero? Luego ya nos podemos ir a aguas más profundas, si así es la voluntad de Dios. Así que también sugiero que se abandone, yo no sé si todavía pasa, pero puede ser, esos debates donde uno saca un versículo, yo le saco el otro. Generalmente cuando hay esto, yo prefiero que si hay tiempo y usted me va a escuchar sistemáticamente, yo se la explico. Si me dice, explíqueme, como hoy es famoso, ¿no? La doctrina de la predestinación explicada en 5 minutos. Digo, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Déjeme ver el video. Eso sí quiero verlo. Hermanos, una doctrina tan compleja, explicada en 5 minutos, usted puede saber que eso, a lo sumo, es una sugerencia, pero no una explicación. Así que, hermanos, es mejor dar tiempo. Esto no es de, convénzame en 5 minutos para volverme reformado. No, usted tendrá que sentarse, abrir la Biblia, estudiar sistemáticamente las cosas. Así que hay elementos que hay que saber primero para poder estar allí. Eso es prudencia. Entonces, la doctrina de la predestinación debe tratarse con sumo cuidado y especial prudencia, o como usted lo haya puesto allí. Tercero, ¿qué más aprendemos? La doctrina de la predestinación debe conducir a un esmero por la voluntad revelada de Dios. A un esmero por la voluntad revelada de Dios. Interesante cómo lo pone la confesión de fe. Dice que este profundo misterio debe tratarse con prudencia para que los hombres, al ocuparse de la voluntad revelada en la palabra, lejos de decir para que los hombres,
adentrar a los grandes misterios profundos de la... Dice, no. Para que los hombres, al ocuparse en la voluntad revelada de Dios, esta doctrina debe producir mayor interés en lo que Dios ha revelado para nosotros. En esa parte del decreto, que por así decirlo nos muestra su existencia, que hay un plan eterno, que hay medios que Dios usa para confirmar este llamamiento, el creyente debe conocer la voluntad revelada de Dios para hacer firme su vocación y elección. En 1 Tesalonicenses 1, 4 y 5 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Bueno, ¿y cómo lo sabes, Pablo? ¿Es que viste el decreto? No. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Bueno, ¿cómo Pablo pudo decirle a los tesalonicenses, conocemos vuestra elección? ¿Cómo pudo decirles, conocemos que sois elegidos? ¿Cómo? Por lo que vio. ¿Qué vio Pablo en ellos? Que el evangelio no llegó a ellos en palabras solo, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Así que cuando Pablo vio estas características, como ellos no solamente aprendieron la teoría, sino también experimentaron el poder de Dios, de una vida nueva. Cuando ellos estaban plenamente convencidos de esta fe y andaban como creyentes, el apóstol dijo, conocemos vuestra elección. Así que, hermanos, antes de ser especulativo, este asunto nos debe llevar, hermanos, de hecho, a observar la manera como nosotros recibimos lo que sí está revelado. Porque la manera como recibimos lo que sí está revelado va a decir mucho de nuestra elección y llamamiento a Cristo. Póngase a pensar entonces que los tesalonicenses recibieron con desgano la palabra de Dios, solo teóricamente, no había vidas transformadas, eran negligentes, no se veía el poder de Dios, eran de gente de convicciones débiles y de vida negligente. ¿Qué hubiera dicho Pablo? Uy, hermanos, realmente no sé si ustedes son elegidos, la verdad. Estoy aquí confundido. No, dice, conocemos. La otra exhortación la hace el apóstol Pedro, razonando de la manera correcta, cuando en 2 de Pedro 1, 10 y 11, 2 de Pedro 1, 10 y 11, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Vocación en nuestro español es sinónimo de llamamiento. Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Uno pregunta, ¿eran elegidos? Por supuesto. Aún así les invita a hacer más firme su llamamiento, su elección. De ninguna manera la Biblia razona que quienes saben la doctrina de la predestinación van a volverse especulativos y negligentes en sus vidas. Cuarto, ¿qué más podemos aprender de esta doctrina? Que la doctrina de la predestinación fue revelada para producir ciertos afectos en los elegidos. Para producir ciertos afectos. Esta doctrina, hermanos, fue revelada para estimular espiritualmente las virtudes que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Mire que nuestras virtudes van a ser estimuladas siempre por el agua de la palabra de Dios y no por métodos ni elementos humanos. Bajo una predicación emotiva, así no tenga contenido, usted puede salir emocionado, pero
falto a la verdad de cualquier transformación espiritual, pero es por la palabra del Señor que el Espíritu Santo estimula ciertos afectos y virtudes en nosotros. Por ejemplo, la doctrina de la predestinación estimula a la alabanza a Dios, Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí ve cómo presiona la doctrina de la predestinación? ¿A qué presiona? Al menos en Efesios 1:6 y en muchas partes de la Biblia, como en Romanos 11 leímos, la doctrina de la predestinación presiona a la adoración a Dios, a la adoración a Dios, a la admiración. Romanos 11:33, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia o conocimiento de Dios. Qué lejos está esta doctrina de ser fría para el alma. También Dios puede producir humildad con esta doctrina. Romanos 11:5 y 6. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es o ya no sería gracia. Y si por obras, pues ya no sería por gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Así que hermanos, esta doctrina, ¿cómo presiona a la humildad? Hermano, entre más la entienda, creo que ese es un buen termómetro, un test. Entre más la entienda, usted más bajito se ve. Más bajito. No es algo que uno se mentaliza, ¿no? Sino que realmente uno le haya sentido a la humildad delante de Dios. Cuando uno más la entiende, más entiende la soberanía absoluta, el decreto de Dios. Así que presiona a la alabanza, a la admiración, a la humildad, al temor de Dios. Como dice Romanos 11:20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Conocer cómo Dios salva, cómo Dios reprueba, debe darnos temor reverencial en el corazón. Dijo el apóstol, no se enorgullezca de su posición, tema. ¿Por qué teman? ¿Por qué los gentiles como nosotros deberíamos temer? Porque el lugar que usted ocupa, lo ocupaba un judío. ¿Ya? El lugar que usted ocupa, lo ocupaba un judío de nacimiento, al que por su incredulidad fue desgajado y usted fue injertado contra naturaleza, porque usted no era de ese olivo, era de otra rama. No dice, ¿por qué estoy aquí? Ahora. Ah, por lo que hice. No, por lo que hizo, fue desgajado. ¿Por qué está usted aquí? Por la fe, dice ahí, por la fe. ¿Qué no sostiene las obras? No, porque si fuera por las obras, mire, es lo que le pasó al de las obras, fue desgajado. Usted está aquí por la fe, tema por eso, tema por eso. Finalmente, esta exhortación apostólica, basada en la elección, Colosenses 3:12, nos dice otra repercusión: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Cómo deberíamos vestirnos como elegidos? Bueno, tremendas virtudes. ¿De dónde salen estas virtudes? Pues al observar de cómo fuimos elegidos nosotros, a sí mismo. Estas doctrinas, hermanos, deberían llevarnos, como dije, a adorar al Señor, ensanchar nuestro corazón delante de Él, admirarlo. Debería hacer que nuestras rodillas se doblen, que nuestro temor sea más reverente. En temas como la soberanía de Dios, aprendemos que Dios no es el que nos cabe en un bolsillo. Criticamos, ¿verdad?, aquellos cuyo Dios les cabe en el bolsillo de su pantalón. Pero nosotros podemos caer en el error
de que Dios nos quepa en el bolsillo de nuestra cabeza. Y sería la misma clase de idolatría. A ellos les cabe en el bolsillo de su pantalón y a nosotros nos cabe en el bolsillo de nuestra cabeza. Si Dios le cabe en el bolsillo de su cabeza, ese no es Dios. Es que arrepiéntase de idolatría. Usted dice, ahora entiendo a Dios. ¿De verdad? ¿Va a hacer un video de 5 minutos? ¿Entendiendo a Dios en 5 minutos? No, ¿verdad? Cuando usted dice esto me supera. Son aguas profundas, aquí no puedo hacer pie. Eso es bueno para nuestra alma. Porque solo las deidades humanas caben en la cabeza. Dios es Dios. Dios no es lo que nosotros quisiéramos que fuera Dios. No es lo que nosotros pensamos que es Dios. Dios es Dios. Y nunca da razón, ¿verdad? Ya ve la razón que dice, ¿no? Y entonces, ¿por qué inculpa? ¿Cuál es la razón que nos da? ¿Quién es para cuestionarme? Es el barro, yo soy el alfarero. Guarde la distancia. Ahí está usted, ¿verdad? Dios nunca ha bajado. Les recuerdo que en el único juicio que Jesucristo fue puesto, Él cayó. Se niega a ser juzgado por el hombre. Temblemos ante el poder de Dios, bajo su soberanía. Nosotros, por ejemplo, no oramos para doblar la mano de Dios, ni para reclamarle, ni mucho menos. Dios es soberano, Él es temible. Si Dios tocara esta tierra, bueno, dice que si la mira tiembla, ¿no? Entonces si la toca, ¿qué haría? Nosotros debemos temer, hermanos, porque antes de que nosotros naciéramos, el plan fue hecho. Usted y yo no pedimos la mayoría de cosas que hoy vivimos. Dios tiene el control. Así que sirvamos a Dios con temor reverente. ¿Sufrimos alguna providencia según ese decreto eterno? Pues hermanos, es necesario callar ante el Señor. Dice la Biblia que Job alabó al Señor en su sufrimiento. ¿O acaso nosotros le diremos a Dios cómo es que debió gobernarnos en ese punto? ¿Le enseñaremos sabiduría a Dios para llevar nuestra vida o le instruiremos qué es lo que debemos tener o no tener? ¿Qué nos debió dar o no nos debió quitar? ¿Vamos a expugnar su decreto, su sabio consejo? Hermanos, aquí debemos callar ante el Señor. Él tiene sus planes, pero hermanos, también esto estimula la fe en el Señor. Y aquí es bueno recordar, hermanos, que la fe no es el don por el cual yo creo con toda mi fuerza que Dios va a hacer lo que yo quiero. ¿Ya? Apréndase eso, o recuérdelo. Eso se enseña en todo lugar. Que la fe es la capacidad de creer con todo el corazón que Dios hará lo que yo quiero. Hermanos, cuando usted estudia la soberanía de Dios, aprende que la fe es creer de todo corazón que Dios hará lo que Él quiere y creer que lo que Él quiere está bien. Hay mayor fe que esa, hermano. Yo miro muchas cosas que pasan y tengo que decir muchas veces, ayuda a mi incredulidad. Yo quiero creer, Señor, que eso que pasa es la expresión de tu soberanía y que eso es lo bueno, es lo bueno. Debe ser por eso que me gusta tanto el himno, lo que hace Dios, Él lo hace bien. Porque retrata ese tipo de fe que debemos tener. El tipo de fe orgullosa, humanista,
el que yo sí sé lo que quiero, lo que debo tener, sino aquella fe que dice, mire, en bien y en mal, Él me cuida igual. Yo lo veo bien, yo lo veo mal, pero Él está obrando lo bueno en mi vida. Cuando una persona puede creer eso, puede estar seguro que tiene fe bíblica, fe bíblica. Confiamos en su poder, como hicieron los hombres en Babilonia. Sepa usted, oh rey, que no nos arrodillaremos, porque Dios puede salvarnos. Y si no, tampoco nos arrodillaremos. ¿Ah? Ellos no eran, sabemos y creemos y reclamamos que Dios nos va a librar, bla, bla, bla. Eso no es fe, eso es arrogancia. Fe es decir, mire, a mí mi palabra, la palabra de Dios me enseña que este Dios puede librarme de su mano. Pero también mi Biblia me enseña que a veces no quiere. Pero mi Biblia me enseña a no arrodillarme a ningún Dios y eso haré. Haga lo que quiera. Con esa fe se enfrentaron. Eso es fe. No fe que yo sé que Dios me salvará. Y ya. Y me pongo a llorar si no. No. Él puede hacerlo. ¿Y dónde sacaron esa teología ellos? Porque nunca Dios prometió librar a sus hijos de todas y cada una. Pero dijo que estaría con nosotros allí. Si morir era bueno para ellos, Dios los hubiera dejado achucharrar allá adentro. Si era bueno para ellos, si era para su gloria. Pero si era bueno librarlos, los iba a librar. ¿Y qué pasó? Allá adentro estaba el Señor con ellos para confirmar esto. Y por último, hermanos, quinto, la doctrina de la predestinación fue revelada para otorgar ciertos consuelos a los elegidos. Qué consuelo, hermanos, poderoso es este. Es un consuelo poderoso el que otorga la doctrina de la predestinación. La fe de los elegidos es una virtud que les ha venido de Dios y está en constante peligro. Hermanos, si la fe es el vínculo que nos tiene unidos a Cristo, recuerda este texto, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que, ¿cuál es el blindaje con el que el Señor nos está cuidando en nuestro peregrinar hasta llegar al cielo? El blindaje se llama la fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar. Así que ese blindaje, el Señor envuelve a sus hijos, la fe, esa fe en Jesucristo, es el blindaje para que ellos puedan transitar y no sean dañados. Y entonces le pregunto, ¿a dónde Satanás va a enfilar toda su fuerza? ¿A dónde? A su fe, hermano, a su fe. Tengo un ejemplo. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado, ¿para qué? Nuestra fe está en constante peligro, hermanos. No nuestro dinero, no nuestra salud. Eso también un poco. Pero esto no se trata de esto, hermanos. Se trata de que el Señor nos dio un don, como la fe, y será atacada hasta por un enemigo que tenemos dentro, que se llama carne, la gangrena que tenemos adentro, hermanos. Será necesario, entonces, que en los momentos cuando la fe sea asaltada, con desconsuelo, tropiezos, por nuestras torpezas, imprudencias, cuando haya muy poco que ver en nosotros, podamos ir y refugiarnos en el carácter inmutable del Señor, no en algún mérito nuestro, sino en esa elección y el mérito de Cristo comprando
a los elegidos en la cruz. Es un buen momento, hermanos, siempre es un buen momento para reposar nuestra vida en el mérito de Cristo y en lo que Él compró para los elegidos. Quizá usted y yo tengamos que ir muchas veces en nuestro desconsuelo a confesar nuevamente, no hay nada en nosotros que nos recomiende otra vez delante de ti, pero me aferro a tu Hijo amado, que dio su vida por pecadores como yo, vino por pecadores como yo. Oh Padre, me has dado fe para creer en Él. Haz valer el mérito de Cristo en mi vida. A veces nuestras debilidades nos superan, hermanos. Nuestros aciertos ya no nos deslumbran, ¿verdad? Y aquí hay medicina para ambos. Llegaron los discípulos saltando, recuerde, muy felices ellos de que podían someter a Satanás. Y el Señor pastoralmente les dice, pero no os regocijéis, Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Al final váyase con eso hoy, hermano. No se alegre de muchas cosas más. ¿Se alegra de algo? De que su nombre está escrito en la gloria. Sí, hermano, nos puede deslumbrar. Ay, mire, me salió buena la predicación hoy. Hoy superé varias tentaciones, qué bueno. Hemos podido perseverar como iglesia. Todo eso es bueno, démosle gracias a Dios. Pero al final, hermanos, regocíjese de que su nombre está escrito en los cielos, nuestra gloria. Que el Hijo del Hombre nos haya mirado, pero es el ancla anti-orgullo. ¿Por qué? Porque Cristo nos miró incondicionalmente. No hubo nada en nosotros. Por lo tanto, como dice 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Honremos al Señor esta mañana.